Tal. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica, en la cual analizaremos la estructura de un alegato. Y el contenido de este video estará basado en tres elementos. Primero, abordaremos el concepto de alegato. Segundo, estudiaremos la estructura de los alegatos de apertura. Y tercero, analizaremos la estructura de los alegatos de clausura. Muy bien, ¿qué debemos entender por este concepto de alegatos? Pues son los argumentos expresados por las partes litigantes en un juicio, por ejemplo, parte actora, parte demandada. Y estos argumentos serán manifestados por conducto de sus abogados, con la finalidad de convencer al órgano jurisdiccional para que emita una resolución favorable a sus intereses. En este caso, el abogado o los abogados de las partes deben contar con las habilidades y aptitudes suficientes para formular estos alegatos. Por ello, es importante que dichos abogados postulantes conozcan la estructura general de un alegato a fin de que la construcción de los mismos sea eficaz al momento de que sean formulados ante el órgano jurisdiccional. Ahora, vamos a tener dos tipos de alegatos, los de apertura y los de clausura. En cuanto a los primeros, es decir, los alegatos de apertura, tenemos que son aquellos que se presentan al inicio de la etapa del debate, es decir, antes de que comience el desahogo de las pruebas, las partes tendrán la oportunidad de formular estos alegatos, los cuales servirán para presentar la teoría del caso. En este supuesto, tenemos que la teoría del caso cuenta con tres elementos fundamentales: el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. En la descripción de este video les compartiremos el enlace en donde explicamos con mayor amplitud en qué consiste la teoría del caso, así como cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar. Ahora bien, en cuanto a la estructura de los alegatos de apertura, les proponemos lo siguiente. Primero, presentar los hechos con claridad. Esto tiene que ver con el elemento fáctico de la teoría del caso, es decir, le vamos a contar al órgano jurisdiccional una historia. Por lo tanto, es importante que el abogado cuente con claridad los hechos que conforman o que integran esa historia, de manera ordenada, de manera cronológica y de manera concreta, para que el órgano jurisdiccional tenga certeza y claridad sobre los elementos que integran la litis que está siendo sometida a su consideración, es decir, los hechos que conforman dicha litis. Segundo, también se deben presentar las pruebas que se encuentran relacionados con los hechos, es decir, si los hechos no cuentan con elementos probatorios, pues simple y sencillamente estamos contando una historia que se encuentra vacía en virtud de que el órgano jurisdiccional nunca va a tener la oportunidad de saber si realmente esos hechos son o no veraces. Por lo tanto, es recomendable contar con al menos un elemento probatorio para demostrar la veracidad de cada afirmación que estamos realizando en el elemento fáctico, es decir, en la narración de los hechos. Y esto es importante porque en los alegatos de apertura referiremos cada uno de los elementos de convicción con los cuales demostraremos nuestra teoría del caso. Asimismo, haremos referencia a los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, es decir, cómo se va a llevar a cabo la subsunción en el litigio que estamos sometiendo a consideración ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, debemos comprometernos en estos alegatos de apertura a demostrar la teoría del caso, y esto es importante en virtud de que vamos a hablar hacia el futuro, es decir, es importante omitir cualquier tipo de conclusión en estos alegatos de apertura. ¿Por qué? Porque no se han desahogado las pruebas y nosotros asumimos el compromiso de que todo lo que estamos exponiendo en los alegatos de apertura será demostrado durante el desahogo probatorio y en consecuencia será demostrada nuestra teoría del caso. Es importante tener en consideración que en los alegatos de apertura no se manifiestan conclusiones, sino que se asume el compromiso de demostrar nuestra teoría del caso. Y por último,
y esto es importante tanto en los alegatos de apertura como en los de clausura, hay que reservarnos cualquier tipo de opinión personal. Los elementos subjetivos o las manifestaciones subjetivas por parte del abogado le pueden restar credibilidad a su narración. Por lo tanto, el abogado debe abstenerse de cualquier conducta tendiente a manifestar algún tipo de opinión personal. Ahora bien, tenemos los alegatos de clausura, los cuales tienen lugar una vez que ha finalizado la etapa de debate, es decir, ya concluimos con el desahogo de pruebas. Por lo tanto, dichos alegatos de clausura principalmente estarán basados, en el desahogo de dichos elementos de convicción, como lo ven en la pantalla. Ahora, en cuanto a la estructura de estos alegatos de clausura, pues vamos a tener algo similar a lo que explicamos anteriormente, pero debemos tener en consideración que en esta etapa, insistimos, ya se desahogaron las pruebas. Por lo tanto, en principio, les recomendamos plantear las proposiciones fácticas en que se basa la teoría del caso, es decir, retomar los hechos que son materia de la litis y que precisamente resultan importantes porque nos van a permitir demostrar la veracidad de nuestras afirmaciones y también obtener una sentencia favorable. Posteriormente, es importante referir los medios probatorios que ya fueron, como decíamos, desahogados en juicio y que sustentan la teoría del caso. Y por lo tanto, en los alegatos de clausura, les recomendamos que hagan referencia a aquellos medios probatorios que les favorecieron durante el juicio. En un escenario ideal, todos los elementos probatorios que aportaron en juicio tendrían que ser referidos porque les beneficiaron en cuanto a sus intereses, pero podría ser que algunos elementos probatorios fueron más contundentes que otros. Por ejemplo, puede ser el caso que existan elementos probatorios contundentes como podrían ser una prueba pericial, que tengan mucho mayor peso en la convicción del juez en comparación que una prueba testimonial. Puede ser que los dos me favorecieron, pero es importante hacer énfasis a los medios probatorios que tienen mayor contundencia hacia nuestros intereses o en beneficio de nuestros intereses. También es de suma importancia relacionar los hechos probados con los elementos jurídicos aplicables. La teoría del caso decíamos que está integrada por 3 elementos. Uno de ellos es el elemento jurídico. Por lo tanto, tenemos que reiterarle o se aconseja reiterar al órgano jurisdiccional la subsunción que se llevó a cabo, es decir, que los hechos que fueron probados en juicio se encuadran al precepto jurídico aplicable al caso concreto. Y también en los alegatos de clausura nosotros podemos refutar las pruebas de la contraparte, es decir, podemos en estos alegatos referir al juez como las pruebas que ofreció la parte contraria no beneficiaron a los intereses que ella buscaba. Y por último, en estos alegatos de clausura sí emitiremos conclusiones con base en el desahogo de las pruebas y en consecuencia estaremos en aptitud de solicitar la emisión de una sentencia favorable a los intereses de nuestros clientes. Y con esto concluimos el contenido de este video. Como siempre, les agradecemos su valiosa atención al mismo y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.